Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Gabriela Silva. Maestra, bienvenida. Hola Juan Carlos, bienvenidos a todos los niños. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de Ciencias Naturales de sexto grado. ¿Están listos? Pues, maestra, comencemos. Pues sí, porque yo estoy ya con muchísimas ganas y espero que también estén listas y listos ahí en casa para su clase de Ciencias Naturales. Pero por supuesto que sí, maestra, tenemos muchísimas ganas de seguir aprendiendo en esta clase tan interesante. Y me pregunto, ¿qué es lo que estudiaremos el día de hoy? Pues recordarán que en clases pasadas vimos que hay distintos tipos de energía de las cuales disponemos los seres humanos para realizar diversas actividades. Que podemos utilizar la energía eléctrica, eólica, hidráulica, química, térmica, radiante, lumínica, entre otras más. Sí, además hemos comentado que en nuestras casas usamos electricidad para tener luz y hacer funcionar los aparatos electrodomésticos. Pero, además de la eléctrica, ¿qué otros tipos de energía se usan en tu casa? A ver, veamos algunas respuestas a esta pregunta. Muy bien. Otro tipo de energía que utilizamos en la casa es la energía solar, que utiliza el boiler para calentar el agua y todos podernos bañar. En las casas existen diferentes tipos de energías eléctricas, como por ejemplo la energía calórica, que sirve para cocinar, la energía térmica, que sirve para conservar los alimentos, como por ejemplo el refri, y la energía radioeléctrica, que sirve para los celulares y los controles remotos. En mi casa no se utiliza otro tipo de energía ni de electricidad más que la convencional. También utilizamos la energía calorífica. Esto cuando mi mamá pone a hervir agua para prepararnos un té o cuando ponemos la ropa a secar con el calor del sol. Otra energía que utilizamos en ocasiones es la energía luminosa de una luz. Bien, como podemos ver, además de la energía eléctrica, la energía térmica también es muy utilizada. Pero, ¿saben de dónde obtenemos energía térmica? Bueno, el calor de la energía térmica se obtiene de muchas maneras. Puede ser directa, por ejemplo, de la energía radiante del sol o del interior de la Tierra, por ejemplo, en algunos cuerpos subterráneos de agua caliente. Eso es en la naturaleza. Pero en tu casa, en tu comunidad, ¿cómo calientan las cosas? Veamos algunas respuestas que nos comparten algunas alumnas y alumnos a la pregunta ¿qué combustibles usan en tu casa para cocinar o calentar agua? Un tipo de combustible que utilizamos en la casa es el gas, que ocupa la estufa para preparar los alimentos. En mi casa usamos el combustible que es el gas LP, que sirve para cocinar y calentar el agua. Un tipo de gas que utilizamos es el gas LP. También utilizamos carbón y leña. Para cocinar nuestros alimentos utilizamos el gas natural y para calentar el agua tenemos un calentador solar, así aprovechamos el calor del sol. Los combustibles y todos esos combustibles que usamos para generar calor, ¿te has preguntado de dónde vienen? Pues a veces los tenemos tan a la mano que no nos preguntamos cuál es el origen de esas fuentes de energía. Simplemente encendemos la estufa, el horno o el calentador. Y en el caso de la electricidad, solo apretamos un botón. Eso es muy cierto. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde viene la electricidad? Veamos qué respondieron algunos de nuestros estudiantes. La energía que llega a mi casa se produce por medio de plantas hidroeléctricas y viaja a través de cables y postes que vemos en las calles. La energía eléctrica que llega a mi comunidad se genera en las plantas o centrales eléctricas y llega a través de los cables especiales. Yo pienso que la electricidad viene por medio de cables y por medio de un transformador. Yo creo que la electricidad se produce gracias a la energía del sol, el agua y el viento. Esta energía viaja a través de los cables hasta llegar hasta nuestros hogares. ¿Cuántas preguntas tan interesantes? Lo bueno es que hoy vamos a responder todas. Exactamente.
Hoy analizaremos los procesos de obtención de energía de fuentes convencionales y a partir de este conocimiento, posteriormente podremos analizar las implicaciones para el ambiente que tiene el aprovechar esas fuentes de energía para satisfacer nuestras necesidades, como ya lo hemos visto en las clases anteriores. La energía térmica y la energía eléctrica, así como el resto de las energías, suelen obtenerse como producto de la transformación de otro tipo de energía. En este caso, la energía se genera a partir de la quema de combustibles. Los combustibles fósiles, que se llaman así porque se formaron de restos de animales y plantas prehistóricas a través de un proceso que duró millones de años. Veámoslo en la siguiente diapositiva. ¿Me ayudas a leerla, Juan Carlos, por favor? Claro que sí, maestra, con gusto. Es un término general para designar a los materiales orgánicos combustibles que se encuentran en el subsuelo, como el petróleo, el gas natural y el carbono. Se forman por la transformación de restos de plantas y animales que estuvieron sometidos al calor y la presión de la corteza terrestre durante cientos de millones de años. Esta definición es muy completa. Nos explica que son materiales orgánicos, es decir, que en su composición contienen carbono, que se quedaron enterrados hace cientos de millones de años y fueron transformándose más bien bajo un ambiente carente de oxígeno. A ver, ¿por qué crees que es importante este detalle que acabo de mencionar? Pues bueno, porque como hemos visto en clases recientes, al hablar de transformaciones permanentes, el oxígeno es corrosivo y provoca que los materiales se oxiden. Entonces me imagino que los restos de plantas y animales no se oxidaron, ni se descompusieron rápidamente, ¿no? Pero sí tuvieron una transformación de millones de años. Exacto. Bueno, y si los combustibles fósiles están en el subsuelo, pues maestra, ¿cómo es que los seres humanos lo encontraron para poder utilizarlo? Fíjense bien, en un principio los seres humanos usaron leña como combustible para generar energía térmica, pero llegó un momento en la historia en la que la leña de los bosques comenzó a escasear. Eso sucedió en la Edad Media, en la Gran Bretaña, y de hecho para poder seguir cocinando y calentando sus hogares, la gente comenzó a utilizar carbón vegetal. Pero también se acabaron en el que tenían ellos ahí ya disponible. Entonces empezaron a extraer el carbón del subsuelo. Pero a ver, tengo una pregunta. ¿El carbón vegetal no es el mismo que se extrae del subsuelo de una mina? Son distintos. El carbón vegetal comúnmente se obtiene de quemar leña o madera. El carbón mineral es el combustible fósil que se extrae de los yacimientos subterráneos, que es el que vamos a ver a continuación. Es más, por favor, ¿me puedes apoyar a leer la siguiente información? Claro que sí, maestra. Dice, el carbón mineral es una roca sedimentaria de origen orgánico de color negro, rica en carbono y entre otros elementos como hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno. La mayor parte del carbono que se extrae actualmente se formó de restos de helechos arborescentes que existieron en el periodo carbonífero hace 359 a 299 millones de años. Uy. El carbón se origina por la descomposición de restos vegetales terrestres que se acumulan en zonas pantanosas, lagunares y marinas de poca profundidad. Por ejemplo, si un área de bosques es cubierta por agua durante una inundación, su materia orgánica se empieza a descomponer lentamente debajo del agua y con el tiempo puede ser cubierta con arcillas u otros tipos de sedimentos. Tiempo después, el agua se puede retirar, pero la materia orgánica ya quedó comprimida y con el paso de millones de años se convertirá en carbón, el cual se seguirá cubriendo de sedimentos y formará una cubierta rocosa. Es por eso que el carbón lo encontramos también en el subsuelo. Ya, claro. Por eso se debe extraer de las minas de carbón, ¿no? Fue un material muy explotado en la sociedad europea. Primero se usó fuerza animal y, humana, pero luego se empezaron a usar rieles con carros para sacar el carbón mediante un sistema de tracción manual. Sí, pero en 1769, después de que se inventó la máquina de vapor que funcionaba con carbón, James Watt la combinó con los carros que estaban en los rieles de las minas y así inventó la locomotora. Órale. De hecho, casi 100 años más tarde, en 1859 para ser exactos, el norteamericano Edwin Drake perforó el primer pozo petrolero. Ahora imagino que se preguntarán, si el petróleo es un combustible fósil que se formó hace millones de años, ¿no se había utilizado antes en la historia del ser humano? ¿Y
¿Y qué creen? La respuesta es claro que se había utilizado. Brotaba de forma natural en ciertas regiones que hoy conocemos como Oriente Cercano. Por ejemplo, en la antigua Mesopotamia, Asiria y Babilonia, lo utilizaban para pegar ladrillos. En Egipto para engrasar pieles. Y en la América precolombina para pintar esculturas y también con fines curativos. Maestra, ¿y no lo usaban como combustible? Bueno, eso vino después. Se dice que los árabes del Califato de Córdoba en el siglo IX ya sabían destilarlo y utilizarlo como queroseno en lámparas para el sistema de alumbrado. También se destilaban aceites para engrasar máquinas, además de gasolina, pero esto solo tuvo un uso más práctico hasta el invento de los motores de combustión interna. Bueno, el petróleo tiene muchas cualidades, tiene usos muy diversos y de él se obtienen muchos materiales y productos. Esas cualidades derivan de su proceso de formación. Vamos a revisarlo. Muy bien. Dice, primera etapa. Los restos de organismos de origen vegetal y animal se acumulan en el fondo de mares internos, lagunas marinas. Las bacterias descomponen parte del material orgánico produciendo gases y sustancias solubles en agua, que son desalojadas del depósito. Solo permanece el material que es soluble en aceite. Segunda etapa. En condiciones de alta presión y temperatura se desprende CO2 y H2O, dejando un residuo bituminoso, o sea, parecido a un betún o a la grasa para dar brillo a los zapatos. Tercera etapa. La continua exposición a calor y presión provoca más transformaciones en el material, como la descomposición de proteínas. Cada una de estas transformaciones da origen a las distintas cualidades que tiene el petróleo para que al ser destilado o refinado se obtengan diversos productos, como gasolina, parafina y queroseno, entre otros. Entonces, por su origen, también se obtienen de yacimientos en el subsuelo. Así es, en yacimientos que van desde los 600 hasta los 5,000 metros de profundidad. Pero actualmente es relativamente fácil extraerlo y debemos tener en cuenta que al ser un recurso no renovable, algún día se van a acabar. Además del carbón y el petróleo, hay otro combustible fósil del que no hemos hablado. ¿Saben de cuál se trata? Sí, en los yacimientos de petróleo también es común encontrar depósitos de gas natural. Vamos a leer esto. El gas natural es una mezcla de gases ligeros, principalmente metano, que se genera por transformación anaeróbica de restos orgánicos, al igual que el carbón y el petróleo, por lo que es común encontrarlo asociado a estos depósitos. Es inoloro, pero se le agrega una sustancia que sí tiene un olor desagradable, para facilitar la detección de fugas y prevenir accidentes. Entonces, ¿el gas doméstico que llega a nuestras casas es un derivado del gas natural? El gas doméstico llamado gas licuado de petróleo o GLP es una mezcla de butano y propano que se encuentra en los yacimientos de gas natural a muy baja temperatura. Estos gases se pueden licuar, es decir, se vuelven líquidos y de esa forma es más fácil almacenar la mezcla y distribuirla a las casas. Ya que revisamos cada uno de los combustibles fósiles, podemos revisar cómo se utilizan en la generación de energía eléctrica. Veremos que hay otras fuentes de energía, además de los combustibles fósiles. Y para entenderlo mejor, haremos una actividad en la que vamos a armar una central eléctrica. Muy bien, maestra, me parece. ¿Saben? Existen 3 tipos de centrales generadoras de energía eléctrica. Las termoeléctricas, las hidroeléctricas y las centrales nucleares. Vamos a armar los planos de cada una para entender cómo funcionan. Primero vamos a colocar una pieza pues aquí en estos planos que va a ser fundamental para todas. Muy bien. Y entonces, ¿cuál será la primera pieza? ¿Será primero las turbinas? Así es. ¿Saben cómo funcionan las turbinas? Vamos a buscarla por aquí. La tenemos nosotros. Ajá. Bueno, lo que yo sé es que las turbinas son motores rotatorios que convierten la energía cinética del movimiento de fluidos, como vapor o agua líquida, en energía mecánica. Y esta energía mecánica se convierte mediante el roce o fricción en energía eléctrica. Así es. En el caso de las turbinas que funcionan como el flujo de vapor, tenemos 3 fuentes de energía. Ajá. Son los combustibles fósiles, ¿correcto?
Así el es. carbono, el combustóleo, que bueno, es un derivado del petróleo, y el gas. Muy bien, vamos a colocarlos. Muy bien, maestra. Tenemos, como bien dijiste, el gas, el carbón El carbón, exacto. y el petróleo. Perfecto. Entonces, estos tres sirven para obtener energía térmica que calienta el agua. Ahora vamos a necesitar la siguiente pieza. Supongo que entonces una caldera, ¿no? En donde se caliente el agua de pasar de estado gaseoso, es decir, pasa a vapor. Gracias, Juan Carlos. Con mucho gusto, maestra. Pero creo que la caldera la tengo acá. Ah, Sí, perfecto. muchas Caldera. gracias. No, ¿de qué? Muy bien. Perfecto. El vapor pasa por las turbinas haciéndolas girar. La energía del movimiento requiere entonces una transformación y para eso vamos a necesitar otra pieza, que es el generador. Ajá. El generador donde el movimiento se convierte en electricidad mediante la fricción que ya habíamos mencionado. Ah. ¿Saben? La electricidad pasa por un transformador que convierte la corriente de baja tensión en corriente de alta y así alimenta las líneas de distribución que son los cables de alta tensión. Ujú. Y también, bueno, está una pieza extra, ¿verdad? Sí. Voy a poner ahorita la de la torre de alta tensión. Y la pieza extra que tú nos mencionas Ujú. es esta. La torre de enfriamiento. Ah, torre de enfriamiento. ¿Saben? La torre de enfriamiento es muy importante porque la caldera requiere de un sistema de enfriamiento para evitar que las altas temperaturas provoquen una explosión. Oh. Y digamos que esta es la estructura, así general, de las centrales termoeléctricas. Ah, muy bien. Y bueno, ¿qué tanto se usan en el mundo o en nuestro país, maestra? Pues las termoeléctricas siguen siendo las principales generadoras de electricidad en el mundo. Y México no es la excepción. En nuestro país operan más de 480 centrales de este tipo. Órale. Y bueno, ¿qué diferencia tiene con las centrales hidroeléctricas? Bueno, pues en el caso de las centrales hidroeléctricas, de las cuales en nuestro país hay cerca de 250, en vez de gas, carbono y petróleo como combustibles para las calderas y del vapor que se produce, el movimiento que hace funcionar las turbinas es el de una corriente de agua. Y bueno, entonces todo lo anterior que sustituye con una, todo esto se sustituye, exacto, justamente lo que iba a decir, con una presa, ¿no? Así es. Porque entonces al controlar la salida de agua de la presa se regula el movimiento de las turbinas. Bien, ese es otro diseño de turbina. Así es que ese lo tengo por aquí, porque la turbina eléctrica es diferente. Es una turbina hidroeléctrica. Ah. Este es otro diseño de turbina y de generador, pero el procedimiento es el mismo. Una vez que se produce la corriente eléctrica, la energía viaja por los cables de alta tensión. Esas dos formas de generar electricidad, termoeléctrica e hidroeléctrica, ¿son las principales en el mundo? Sí, aunque también existen otras muy importantes que no utilizan combustibles fósiles. Por ejemplo, las centrales nucleares. Uy, eso me da miedo. Pues de hecho en México tenemos la planta de Laguna Verde en Veracruz. En el siguiente video nos explicarán un poco más acerca de la energía nuclear. Central Nucleoeléctrica Laguna Verde genera 5% de la energía eléctrica que se consume en nuestro país. Con esta cantidad se pueden electrificar los estados de Veracruz y Tlaxcala juntos. Es la única en su tipo en México. Acompáñame, es una aventura atómica. Nos encontramos en Punta Limón, en el municipio de Alto Lucero, Veracruz, en el Golfo de México. Estamos a 60 kilómetros de la ciudad de Jalapa, a 70 del puerto de Veracruz y a 290 de la Ciudad de México. La única central nuclear que hay en México
La característica principal que tenemos es que generamos energía eléctrica por medios nucleares. Es decir, para ello requerimos que opere un reactor nuclear con el cual generamos vapor. Ese vapor lo transmitimos a nuestro sistema eléctrico, hace mover a las turbinas y ellas transmiten su movimiento al generador. Hay diferentes formas de generación de energía eléctrica. Las que utilizan el viento son conocidas como centrales eólicas. Las que utilizan vapor, hay centrales geotérmicas, centrales termoeléctricas, donde se utiliza combustible carbono gas. Están las nucleares, que utilizan el uranio para el calentamiento del agua. Tenemos las hidroeléctricas, donde se utiliza agua para mover a las turbinas y al generador eléctrico. Y aparte tenemos las centrales solares, son las centrales que utilizan paneles solares o las termosolares. De esas no hay en nuestro país. En esta central se genera una pequeña parte de la energía que consumimos en nuestro país. ¿Dónde se obtiene lo demás? La mayor fuente de energía eléctrica la obtenemos de las termoeléctricas. En el país tenemos más de 480 unidades termoeléctricas. El segundo lugar lo obtienen las hidroeléctricas, arriba de 200 unidades hidroeléctricas. Y en tercer lugar nos encontramos nosotros como central nucleoeléctrica. Aportamos cerca del 5% con únicamente 2 unidades. Por lo tanto, si hacemos una comparación, entonces nosotros generamos a gran escala. Es uno de los beneficios que tiene este tipo de generación, que además de ser altamente segura, genera a gran escala. Es decir, generamos mucha energía en poco tiempo. La electricidad es una de las principales energías utilizadas en el mundo. Gracias a ella tenemos luz artificial. Funcionan los electrodomésticos, la computadora, internet, los teléfonos. Es imprescindible para nuestra vida cotidiana. Wow. Bien, pues ya quedó ahora formada nuestra central nuclear. Ah, muy bien, maestra. Oiga, ¿y existen otras fuentes de energía para generar electricidad? Claro, también se puede usar el viento como generador de energía. En este caso, los molinos son los que hacen girar las turbinas. Aquí tenemos por aquí un molino. Ajá. Y estos harían girar las turbinas. Para instalarlos solamente es necesario estudiar muy bien la dirección del viento y sus variaciones en la zona donde se van a instalar. Oh, muy bien. ¿Saben? También se puede utilizar la energía geotérmica. Tengo aquí también la imagen. Bueno, si me apoyas, Juan Carlos. Claro que sí, maestra, con mucho gusto. Entonces, si se dan cuenta, también con la energía geotérmica que se obtiene del calor natural de la Tierra en zonas donde existen bolsas de magma, como vemos en la siguiente diapositiva. ¿Cómo funciona una central geotérmica? El agua se bombea hacia las profundidades y retorna a la superficie convertida en vapor, que hace funcionar las turbinas y entonces el proceso se repite. Sí, y una vez que llegamos al paso donde aparece la turbina, el resto del proceso es casi siempre el mismo. Y lo mismo ocurre con la energía oceánica, que aprovecha el movimiento de las olas y de las mareas. También hay otras formas de generar energía de manera renovable, como con biomasa, que es la degradación del material orgánico en condiciones biodegradables que imitan el procedimiento de la formación de los combustibles fósiles, pero en condiciones artificiales. Órale. Pues ahora es momento de resumir lo que vimos hoy. Sí. Los seres humanos basamos gran parte de nuestra vida en el uso de la electricidad. Esta la generamos en plantas eléctricas que transforman energía de distinto tipo en mecánica y de esta en electricidad. Las fuentes que más utilizamos en el mundo es la energía química de los combustibles fósiles, el gas, el petróleo y el carbón, con los que se genera el calor que al contacto con el agua produce el vapor que mueve las turbinas de los generadores de electricidad. Así es, estas plantas son las termoeléctricas y representan un 80% de producción mundial de electricidad. En segundo lugar, con un porcentaje mucho menor, están las centrales hidroeléctricas, que pues en vez de combustión para generar energía mecánica, utilizan la hidráulica. En nuestro país tenemos cerca de 250 centrales de este tipo. ¿Saben? También existen las centrales electronucleares, que generan el calor a partir de materiales radioactivos como el uranio, aprovechando su energía nuclear.
no emiten gases invernadero a la atmósfera, aunque existen otro tipo de riesgos que ya veremos la siguiente clase. Existen otras fuentes de energía eléctrica que son la energía eólica, la energía solar o radiante, la geotérmica, que aprovecha el calor de la Tierra, y la de biomasa, que replica el proceso de degradación anaeróbico mediante el cual se forman los combustibles fósiles. Maestra, con lo que nos ha comentado, llego a la reflexión acerca de si quemar los combustibles fósiles tiene un costo elevado para el ambiente, ¿por qué no inclinarnos a esas fuentes renovables de energía? Pues la verdad es que es muy interesante lo que preguntas, pero como la clase llegó al final, seguiremos hablando de cómo aprovechamos la energía y de las implicaciones que tienen en el ambiente las distintas formas de producir energía eléctrica y energía térmica. Muy bien, maestra Gaby. Pues muchísimas gracias. Nos vemos entonces en la próxima clase. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con obtención de energías de fuentes convencionales de Ciencias Naturales de sexto grado. A continuación, lengua materna. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos, hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Nos vemos. Adiós. Hasta luego.